Bueno, quiero desearles un feliz sábado en esta hora. Ya hemos llegado a las horas del mejor día de la semana, el día sábado. Qué alegría poder estar aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Estamos en este congreso de Zoom TV Latino titulado En Defensa de la Fe. Y antes de ir a la palabra de Dios, quisiera hacerlo sin antes tener una palabra de oración. Vamos a pedir la dirección de Dios inclinando el rostro para orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por el sábado que está comenzando. Gracias te damos por la oportunidad de desconectarnos un poco este fin de semana y venir a estudiar tu palabra. Oro, Señor, para que al ir a ella, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, guíe también nuestras mentes, que podamos llegar a la verdad y podamos ver la importancia de ella para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuve el privilegio de nacer y crecer en un hogar adventista, de lo cual me siento muy agradecido. Y mi papá era una persona que amaba este mensaje. De hecho, mi padre ya descansa en Cristo, pero le debo a él el amor por las Escrituras. Hay algunos aquí, la pareja que está ahí en el booth de Heartland, ellos conocieron a mi padre y ellos pueden testificar sobre el amor que él tenía por las Sagradas Escrituras. Ahora bien, estoy mencionando esto porque, aunque yo quizá sea el más joven aquí en este cuarto en el cual estamos, he vivido lo suficiente para ver que en los 35 años de mi vida, bueno, mi memoria vívida va al menos hasta que tenía 4 años, a mitad de los 90, el adventismo ha cambiado. El adventismo que mi padre me enseñó, el adventismo al cual yo conocí en Colombia en esos años. Aún recuerdo vívidamente esos congresos, cuando yo era niño. En mi corta comprensión se sentía el poder del Espíritu Santo. Los llamados directos al arrepentimiento, a renunciar al pecado. Yo recuerdo mucho esos tiempos y al ver hoy, el adventismo en general ha cambiado. Mi padre, antes de morir, el año 2014, yo estaba estudiando en Heartland College, estaba ya entrando en mi último año, recién había llegado, estaba colportando, de hecho, interrumpo mi programa de colportaje para viajar a Colombia y allí estar con mi padre en sus últimos meses de vida. Y lo llevamos a un sanatorio, casa campestre, y recuerdo, él estaba aún consciente y pues yo lo sacaba en su silla de ruedas porque ya no podía caminar y le daba la vuelta en la noche. Y recuerdo en esos momentos de lucidez, mi padre me dijo, ¿sabes? Yo creo que él ya se imaginaba que no iba a vivir. Y él me dijo, al parecer yo no voy a poder terminar la obra. Te va a tocar a ti. Te va a tocar a ti, me dijo. Por eso, mis hermanos, yo siento una carga profunda por retornar al adventismo bíblico que heredamos de nuestros pioneros, que nos ha sido pasado a nosotros por la palabra de Dios, y no permitir que el enemigo nos quite nuestro mensaje. El título del tema de hoy es Los pilares del adventismo. Los pilares del adventismo. Es una triste realidad que una gran parte de los que hoy se han unido a esta iglesia no saben por qué son adventistas. Ven a la iglesia adventista como si fuese otra opción, como si fuese otra iglesia más, y quizás su juicio por unirse a la iglesia va más enfocado en porque allí encontró amigos o porque quizá el programa le gustó la música, y aunque esos son detalles importantes que deben estar presentes a la hora de ganar las almas, no estamos cumpliendo la misión si la gente se une a la iglesia solo porque le gusta el templo, solo porque le gusta el color de la plataforma, solo porque le gusta el servicio del canto. Pero, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia?
De hecho, el sentimiento que somos la iglesia remanente, cada vez hay un sentimiento creciente de disgusto ante ese concepto. Porque algunos dicen, hace poco un amigo mío del seminario, dijo, pero eso es muy arrogante decir que somos la iglesia remanente. Porque al decir que somos la iglesia remanente nos estamos colocando en una posición de mejores que otros. Y yo entiendo la preocupación, y es una preocupación genuina. Podemos caer en el error de una arrogancia espiritual y no queremos caer en eso. Pero remanente, y vamos a estudiar un poquito acerca de eso, no tiene nada que ver con un logro espiritual mayor. No tiene nada que ver con un mejor estatus. De hecho, lo que nos hace pueblo remanente son las doctrinas y el legado bíblico que Dios ha encomendado a esta iglesia. Entonces yo quisiera tomar el tiempo este tiempo que me resta, que tenemos en la presentación, para entender por qué somos adventistas. ¿En qué es lo que creemos? Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene lo que hoy conocemos como las 28 creencias fundamentales, ¿correcto? Tenemos las 28 creencias fundamentales. Ahora, yo creo en las 28 creencias. Yo quiero decir públicamente acá, yo creo que Dios ha dirigido a nuestra iglesia en formular esas 28 creencias. Pero aquí está el peligro. Peligro es que nosotros las usemos como credo. Ahí hay un peligro. El otro peligro es que nosotros, sin poder tener evidencia personal de ellas, nosotros las usemos más como una vara donde yo mido y castigo al que exactamente no lo ve así, ¿bien? Sin yo mismo identificar algunas cosas de por qué se ha llegado a esa conclusión. Ahora, la misma iglesia, y aquí voy a leerles de la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la letra menuda que hay en la introducción de las 28 creencias. En concepto, la iglesia está en lo correcto al decir esto. Dice, los adventistas del Séptimo Día aceptamos la Biblia como su único credo y nos mantenemos a las creencias fundamentales que son certeras y que son las enseñanzas de la palabra de Dios. Estas creencias, como se presentan aquí, constituyen la comprensión de la iglesia y la expresión de la enseñanza de las Escrituras. Nótese que el propósito de las 28 creencias es solo una declaración de la iglesia al mundo de qué es lo que creemos. Es algo sucinto. Y luego dice, revisión de estas declaraciones puede suceder en una sesión de conferencia general, cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo a una comprensión más profunda de la verdad bíblica o a encontrar un mejor lenguaje en el cual expresar las enseñanzas de la palabra de Dios. El hecho que las doctrinas de la iglesia tengan que modificarse cada 5 años, expresiones que de pronto creen que no son las mejores, o nueva comprensión, hasta hace unos años eran 27, pero se agregó la doctrina 11, que es creciendo en Cristo, y ahora tenemos 28, eso indican que nosotros no debemos tomarlas como un credo. Bien, hay un peligro allí. No debemos tomar las 28 creencias adventistas como un credo. Pues cuando comenzaron los pioneros no tenían 28 creencias. Vamos a notar que solo tenían 4 pilares, o 5, como usted quiera clasificarlos. Y es en eso donde nosotros debemos estar unidos y es en eso donde nosotros debemos estar sólidos. No me malentiendan. Ustedes van a notar que estos 5 pilares, en realidad, se desprenden las 28 creencias. Es decir, las 28 creencias están basadas en esos pilares. Pero en las 28 creencias pueden haber ciertas diferencias de comprensión de algunas cosas, pero aún así eso no debería dividirnos. Lo que nos debe mantener unidos es la creencia en estos pilares. Ahora, hay una creencia en particular que es muy significativa y la cual nos ayuda a marcar la diferencia. De hecho, cuando solemos hablar de qué es lo que nos diferencia de otras iglesias,
Por lo general decimos el sábado, guardamos el sábado. ¿Y ustedes los adventistas, en qué creen? El sábado es lo primero que mencionamos y es una parte de nuestros pilares. Pero ¿sabían ustedes que el sábado no es una doctrina única de nosotros? Por ejemplo, hay bautistas que guardan el sábado. Hace poco estaba en Visalia, aquí en el Valle Central, en California, y estábamos en una reunión de pastores en Olive Garden, el restaurante Olive Garden, y allí había una mesera, y ella entonces nos atiende y nos pregunta, ok, ¿y esta reunión de qué se trata? ¿Es el cumpleaños de alguien? Y le dijimos, no, es una reunión de pastores. Y ella dijo, oh, pastores, ¿de qué iglesia? Y le dijimos, adventistas del séptimo día. Oh, yo también guardo el sábado, dijo ella. Y nosotros, oh, ¿en serio? ¿Y de qué iglesia es usted? Ella dijo, soy de la iglesia de Dios del séptimo día. O sea, hay The Church of God, hay una iglesia de Dios aquí en este país, que es dominical, pero hay otra iglesia de Dios que es sabática. Okay, esa es la minoría. Y entonces nosotros comenzamos a hablar con ella y yo le dije, oye, qué alegría encontrar a otro guardador del sábado aquí en este pueblo. Y bueno, la conectamos con la iglesia en Visalia y ella va a tener interacción con la gente de nuestra iglesia. Eso lo menciono para demostrar que en realidad, aunque nuestra comprensión del sábado es única, pero no somos los únicos que guardamos el sábado. No somos los únicos que creemos en el don profético. ¿Okay? Hay otras iglesias, aunque de manera equivocada, que utilizan los argumentos bíblicos, pero lo aplican a la persona incorrecta, que creen también en el don profético. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? Es la doctrina del santuario, la cual comprende el juicio investigador y la segunda fase de expiación de Jesús en el santuario celestial. Ellen White dijo, de manera de introducción, en el año 1906, esto es manuscrito 20 del 7 de febrero de 1906, ella dijo, la cuestión del santuario es el fundamento de nuestra fe. Amén. Interesante. El fundamento de nuestra fe. Dijo ella, es el santuario. También declaró la carta 208 de 1906, el entendimiento correcto del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Necesitamos un fundamento fuerte. ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante tener un fundamento sólido en la estructura? Bueno, tenemos aquí el ingeniero y tenemos la arquitecta. Ellos pueden entender un poco mejor esto. Ellos son autoridad en ese tema de la construcción. Sí, necesitamos un fundamento sólido. Si no tenemos un fundamento sólido, la estructura va a colapsar. Entonces, nosotros si somos parte de este movimiento, si somos parte de esta iglesia, necesitamos tener un fundamento sólido. Ted Wilson, el presidente de nuestra iglesia, dijo en el año 2010 que le alarmaba tanto el analfabetismo doctrinal que hay en la iglesia. Sí, muchos no creen, no saben lo que creen. Y por eso es importante que nosotros tomemos un tiempo este fin de semana para revisar lo que queremos. Leamos un poco en cuanto a la importancia de los pilares, la importancia de tener pilares, fundamentos o cercos. Voy a utilizar esas tres palabras de manera sinonímica, ¿ok? Como sinónimos. Pilar, fundamento y cerco, aunque no están estrictamente relacionadas, pero tienen una función particular. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1. El libro de Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 1, donde vamos a encontrar aquí una alegoría a la sabiduría, la personificación de la sabiduría, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mire qué interesante esta alegoría que tenemos acá. Dice que la sabiduría se presenta como una persona y dice que esta persona es tan sabia que edifica 7 columnas. Ahora, el número 7 en la Biblia es símbolo ¿de qué? De perfección, ¿cierto? Es decir, que este es un edificio perfecto. 7 columnas. Se necesitan las columnas como una base firme de la estructura. Ahora bien,
También nos dice el libro de Proverbios 22, 28, no solamente es importante la columna, mientras que los pilares ayudan a sostener también. Vemos que aquí en Proverbios 22, 28 se nos habla de los límites que también pueden haber, o los cercos, creo que es la traducción en español. Proverbios 22, 28, los linderos es la palabra, ¿ok? Proverbios 22, 28 dice: no remuevas los linderos antiguos que pusieron nuestros padres o tus padres. En inglés hay un himno en nuestro himnario adventista que se llama, creo que se llama Stand for the Old Landmarks, parados por los senderos o los linderos antiguos. Sí, esa expresión la utiliza mucho Ellen White, esto de los linderos antiguos, para referirse a las verdades una vez dadas a los santos. Así que, mientras que las pilares sirven como fundamento de la estructura, ¿okay?, para sostener, los linderos sirven para delimitar. Entonces, Dios le ha dado a esta iglesia linderos para delimitar su territorio y diferenciarla de otras iglesias. ¿Están conmigo? Sí, es decir, nosotros, así como cada país, no solamente tiene su idiosincrasia, el país tiene sus fronteras, sus límites, ¿cierto? Y es importante eso para mantener la soberanía de cada nación, de cada país. Ahora bien, para separar al pueblo remanente del mundo, Dios ha establecido linderos. Una ilustración de eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de antaño. Vamos a leer una ilustración que usa el profeta Isaías en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Aquí compara a la nación de Israel con una viña. Y aquí en el Valle Central, los que conocemos, los que vivimos acá, vemos viñedos por todas partes, ¿cierto? Es un símbolo por el cual estamos muy relacionados. Nos dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Ahora, ¿qué significa el cerco? Aquí esta es una parábola que está contando Isaías y tiene varios elementos. El cerco representa la ley de Dios. Cuando Dios estableció a Israel como su nación escogida en el Sinaí, le dio estatutos, decretos, leyes. Y esas leyes servían como linderos, como cercos, que los separarían de las naciones cananeas paganas. No solamente la cercó, sino que dice la despedregó. En la parábola del sembrador, las piedras representan esas cosas, esos pecados que no impiden que la semilla penetre. Es decir, Dios hizo una limpieza en su iglesia para poder sembrar la semilla de verdad. Dice que la plantó en vides escogidas. Esta ladera fértil representa la tierra de Canaán. ¿Ok? Había edificado en medio de ella una torre. ¿Cuál sería la torre aquí que edificó en medio de la tierra de Canaán? El santuario, ¿ok? El lugar donde iban a adorar. Y había hecho también en ella, en la torre, un lagar. ¿Sí? El santuario, vemos, era donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Funcionaba como un lagar. El lagar era donde se pisaba la uva y se sacaba el jugo de uva, que es un símbolo de la sangre. Entonces vemos ahí las relaciones. Pero esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. ¿Dio uvas silvestres porque le faltó algo a Dios? No, Dios hizo todo lo que pudo por esta viña para que produjese. La cercó, sacó piedras, la plantó en una ladera fértil, hizo una torre en su medio, colocó un lagar y esperaba buenas frutas, pero dio silvestres. Ahora pues, versículo 3 dice, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho en ella? A esa pregunta, muy importante, no viene con el tema de esta noche, pero en esta pregunta claramente estamos viendo que si hay mal en el mundo, que si hay cosas en la iglesia negativas, las cosas que vemos negativas en la iglesia, las cosas que vemos mal en el mundo, no es porque haya sido una falta de Dios. ¿Están conmigo? Porque Dios dijo, ¿qué más pude yo haber hecho por ella? Es decir, no es porque a Dios le faltó hacer algo, es porque nosotros hemos fallado a Dios. Dios no puede ser culpado por lo malo que hay en la iglesia y por lo malo que hay en el mundo. Y luego nos hace otra pregunta. Estamos en el versículo 4. ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida. Derribaré su cerca, será pisoteada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto se aplicó al cautiverio de Israel, pero eventualmente cuando Dios rechaza a la nación, no como su pueblo escogido, pero quita el pacto y las promesas y las transfiere al pueblo gentil. ¿A qué representa la viña? Veamos el versículo 7. Ciertamente nos dice, la viña de Jehová de los ejércitos, ¿es quién? Es la casa de Israel, o sea, el pueblo de Dios. Es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, pero ¿qué hubo? Vileza, justicia, y hubo clamor. A ver, el punto de esta parábola que yo quiero enfatizar es que Dios, y aquí estamos analizando el concepto de remanente, ¿ok? ¿Escogió Dios a Israel porque eran mejores que las otras naciones? No. A ver, nosotros vemos aún pecados en medio de ellos muy parecidos y similares a los de las otras naciones. No eran mejores. ¿Los escogió porque era la nación militarmente más poderosa? No. Los escogió porque los amaba. Los escogió porque quiso hacer de ellos un especial tesoro. Bueno, y entonces la pregunta viene, entonces hay favoritismo, ¿por qué no escogió a otra nación? Hay una razón sencilla para eso. La fidelidad de Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham fue base para escoger a su descendencia. Es decir, hubo uno en esa generación, hubo uno en esa descendencia que quiso ser fiel a Dios y en base a esa fidelidad dijo, ¿sabes qué? Yo quiero usar a tu familia como mi especial tesoro para que por medio de ellos yo pueda cumplir mi propósito en todo el mundo. Eso, hermanos, es el concepto del remanente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Abraham era el remanente. Abraham fue llamado a separarse de su tierra, de su parentela, la casa de su padre, para hacer de él una gran nación. El remanente no significa que somos mejores. El remanente simplemente significa que Dios ha dado un mensaje y una misión específica que cumplir. En vez de hacernos mejores, nos hace más responsables ante Dios. Una pregunta se hizo este fin de semana y voy a desviarme un poco de las notas que tengo acá. Y entonces alguien hizo la pregunta, dijo, bueno, pero si decimos, ¿cómo podemos decir que somos el remanente sin que suene arrogante? Quiero responder esa pregunta basado en la Biblia. Bien, vamos al libro de Romanos, el capítulo 3. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículo del 1 al 2. Si usted ha leído el libro de Romanos, usted va a notar que en los primeros 2 capítulos lo que Pablo está haciendo es que está mostrando que tanto los gentiles como los judíos, todos están bajo pecado y necesitan salvación. Están condenados sin Cristo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en los primeros 2 capítulos. El capítulo 2 de manera especial es muy fuerte porque yo me imagino cuando esta carta llegó a la iglesia de Roma,
las iglesias cristianas en aquel entonces estaban constituidas por gentiles y por judíos cristianos. Y yo me imagino los hermanos judíos cuando leyeron el primer capítulo estaban diciendo amén. Sí, esos gentiles están condenados. Sí, esos adúlteros, miran, esos idólatras. Pero luego el capítulo 2 dice, y tú que tienes sobrenombre de judío, tú enseñas que no hay que adulterar, pero haces tú lo mismo. Y comienza ahí Pablo a ser más personal. Y al final dice, oye, el que es israelita no es el de la circuncisión, es el que es israelita de corazón, cuyo corazón ha sido circuncidado. Entonces, eso es lo que está viniendo hasta ahora. Pero ahora él se adelanta a una pregunta que puede surgir entre sus hermanos judíos en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pregunta. De acuerdo a lo que Pablo ha venido presentando en los 2 primeros capítulos, ¿eran los judíos mejores que los gentiles? No, en los primeros 2 capítulos, ¿eran los judíos mejores que los gentiles? No. Solamente para dejar que la Biblia hable, vea el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hace la misma pregunta. De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. O sea que el concepto del remanente no significa que yo soy espiritualmente mejor que otros. Y por eso debemos tener cuidado cuando nosotros decimos que somos la iglesia remanente, que no haya esa arrogancia espiritual de pensar, porque yo tengo las doctrinas correctas, yo soy mejor que otros. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Si yo no soy salvo por medio de una iglesia, solo en Cristo, ni la iglesia adventista te salva, ¿ok? Ni la iglesia adventista nos salva. La Biblia no enseña salvación por medio de la iglesia. Si siendo adventista no me hace mejor que otros, entonces ¿para qué ser adventistas? Esa es la pregunta que estamos resolviendo. ¿Para qué? ¿Qué diferencia hace? Oye, yo puedo ir a otra iglesia, otras iglesias se llenan más, ¿cierto? Tienen más programas para los jóvenes. ¿Qué diferencia hace? Versículo 2 de Romanos 3. Aquí está la diferencia. La pregunta que hizo Pablo es, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Este es el concepto del remanente. ¿Qué diferencia a los judíos de los gentiles? A los gentiles Dios no les confió la palabra de Dios. En el inglés dice los oráculos de Dios. A los judíos sí. Y porque a ellos se los confió, ellos son especiales en el sentido que han recibido más luz. ¿Estamos entendiendo eso? Miren lo que dice acá en Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos el capítulo 9 y el versículo 4 nos dice, está hablando de nuevo de los judíos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, esta es palabra, lenguaje de pacto, ¿ok? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué diferenciaba a los judíos? A ellos se les dieron las promesas, a ellos se les dieron los pactos, a ellos se les dieron los oráculos de Dios. Aquí también dice se les dieron la adopción, la gloria. La Shekinah estuvo en medio de ellos. De ellos eran los patriarcas, los profetas. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito por judíos. Jesús era judío y nació de la iglesia judía. O sea, fue por medio de la iglesia judía que vino Cristo. Dios levantó a la iglesia judía, de hecho, del mismo inicio que llama a Abraham, le dice, haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estamos entendiendo el concepto de remanente. Pero, aquí está el otro problema, para cumplir la misión exitosamente necesitamos tener la identidad correcta. Si mi identidad es incorrecta, mi misión va a estar afectada, debilitada.
Entonces, en el buen sentido, muchos hoy quieren evitar toda controversia teológica. Yo sé que hay un extremo, hay algunos que solo quieren discutir en teología todo el tiempo y ese es un extremo. Pero por un lado, algunos dicen, bueno, tanto trabajo que hay que hacer, no perdamos el tiempo en discusiones teológicas, vamos a trabajar. Y es importante que vayamos a trabajar. Hay momentos para hablar, hay momentos como para callar, dice el sabio Salomón, pero el punto mío aquí es, hay ciertas cosas que necesitamos de nuevo conversar. Hay ciertas cosas que necesitamos traer a la mesa de nuevo, porque hay un enemigo que odia a esta iglesia y que está atacando de manera especial su identidad teológica. Y esta mañana hablamos que si yo fuera el diablo, ¿cierto? Qué miedo colocarse en los zapatos del diablo. ¿Qué doctrinas atacaría? A él no le importa dejarnos con algunas de las doctrinas correctas, pero nos quita el poder y lo que nos hace la iglesia distintiva. En una de mis presentaciones vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ahora, vamos entonces a lo que es, en el resto del tiempo que nos queda, los pilares de la iglesia adventista del séptimo día. Voy a compartiros una cita de un libro que se llama El Otro Poder. ¿Habían escuchado ese libro? En inglés es Consejos para Editores y Escritores. Ese era el nombre que tenía antes, pero se lo cambiaron con El Otro Poder. En la página 30 del libro El Otro Poder nos dice, es una cita un poco larga, pero de aquí vamos a basarnos el resto de nuestra presentación. En el año 1844, fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el cual está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del 4º mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. La palabra hito aquí es sinónima de lindero, ¿ok? No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Esta cita fue escrita en el contexto del Congreso de Asociación General en Minneapolis, ¿ok? Cuando el presidente de la Asociación General, de hecho, él se enfermó, él no asistió en persona, pero él estaba mandando cartas a los delegados. Y él estaba diciendo, manteneos firmes en los hitos. Butler veía a John C. Waggoner como que estaban cambiando los hitos del adventismo porque estaban predicando un mensaje que él no aceptaba, el mensaje de la justificación por la fe. Ellos veían que John C. Waggoner estaban tirando por el suelo la ley y otras doctrinas porque decían que solo somos salvos por medio de Jesucristo, no por la obediencia de la ley de Dios. Ellen White está diciendo, todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Y ella aquí define cuáles son los hitos. Algunos dicen son 7, otros dicen son 5, yo los he clasificado solo en 4. No importa la clasificación que tú uses. ¿Cómo llegamos a diferentes resultados? Bien, algunos toman el mensaje de los 3 ángeles separado, el primero, el segundo y el tercero. Cada uno, está bien, como cada uno lo cuente, pero vamos a resumir lo que ella dijo en esta cita. ¿Cuáles son los hitos antiguos? Dice, la doctrina del santuario, esa es una. Los 3 mensajes angélicos, ese es otro, ¿ok? El sábado y la ley de Dios, y yo los puse juntos porque el sábado es parte de la ley. Y la no inmortalidad de los malvados, ¿ok? O la inmortalidad condicional. Ahí están los 4 hitos. Esos son los que ella menciona acá. Y ella dice, yo no puedo recordar de otro hito. Entonces, movimientos, por ejemplo, hoy diciendo que la doctrina de la deidad
como lo entendían los pioneros, era un hito. Eso es distracción. Cada uno hoy quiere inventar sus hitos. ¿Okay? Lo que en su mente ellos vean la verdad para este tiempo, ellos lo presentan al pueblo y dicen, mire, esto es un hito, porque los pioneros lo creían. Cuando la sierva del Señor, y hago otro paréntesis acá, habla que debemos regresar a la creencia de los pioneros, ella no está hablando de que debemos regresar a todo lo que los pioneros creían, porque es que los pioneros tenían errores también. Ellos venían de distintas iglesias protestantes. Ellen White y su familia de la iglesia metodista, Guillermo Miller de la iglesia bautista, Jaime White de la iglesia Conexión Cristiana, igual José Bates. Es decir, ellos tenían un bagaje doctrinal. Por ejemplo, ellos creían en la puerta cerrada. Entonces tenemos que nosotros creer en la puerta cerrada también. Ellos creían que no había problema en comer animales inmundos, por ejemplo. ¿Vamos nosotros a creer en eso? El problema, y hablando por ejemplo de la deidad, que es algo hoy que está en auge, ellos no estaban interesados en definir ese tema y esa doctrina. Ese no era su interés. ¿Cuál era su interés? Su interés era definir qué había pasado en 1844. Y en eso se concentraron y en ese estudio pues llegaron a la conclusión de estos 4 mensajes importantes. Dicho sea de paso, lo que les lleva a la comprensión de los otros 3 es la doctrina del santuario. Esa es la base. Así que hemos de entender, nos dice la sierva del Señor en Review and Herald, 25 de mayo de 1905, dice, hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándolo paso a paso. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros el pueblo que somos? De acuerdo a esta cita, dice que son los pilares de nuestra fe. Es decir, si no los tenemos claro, no vamos a entender lo que nosotros somos. El otro poder, de nuevo, página 29, dice, ahora hemos de comprender cuáles son los pilares de la fe, las verdades que nos han hecho como pueblo lo que somos, guardándonos paso a paso. ¿Qué es lo que nos hace como somos? De nuevo, los pilares de nuestra fe. Los pilares de nuestra fe. También dice en la página 52, debemos asirnos de los seguros pilares de nuestra fe. Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero fundamento. Ustedes van a entender por qué entonces Satanás ha hecho un esfuerzo. En mi tercera presentación voy a hablar de históricamente cómo Satanás ha tratado de quitarnos la doctrina del santuario. Y esta ola viene como cada 50 años. Eso noté en mi estudio histórico. Cada 50 años hay un ataque directo a la doctrina del santuario. Y cada vez se hace más académica, más sutil, más argumentada. Interesante eso. El diablo sabe que si nos quita la doctrina del santuario, simplemente nos quita lo que somos nosotros. Ahora, como iglesia somos acusados muchas veces por nuestros queridos hermanos de otras iglesias, donde dicen es que ustedes exaltan más el santuario que la cruz. Ustedes con el santuario, Desmond Ford, de hecho, tuvo problemas con la doctrina del santuario y él decía, la doctrina del santuario, como ustedes la enseñan, no es una doctrina cristiana ni bíblica porque quita la seguridad de la salvación. ¿Por qué él llegó a esa conclusión? Porque en su mente pensar que después de que Jesús perdona mis pecados, aún mis pecados tienen que pasar por un proceso de juicio en el cielo y están escritos en el libro. Él dice, ¿cómo yo voy a tener seguridad de salvación si aún mis pecados tienen que aparecer delante de Dios? Y entonces él decía, no, eso no es lo que los protestantes hemos creído todo este tiempo. Yo acepto el sábado y acepto las otras doctrinas. Desmond Ford incluso era vegetariano. Desmond Ford, si lo pudiéramos analizar, Desmond Ford era del área del ala conservadora, o sea, por eso yo les decía, no importa que nosotros tengamos lo demás correcto,
Pero en esta doctrina, él no estuvo de acuerdo. Ahora, ¿saben qué es lo que ha pasado? Que la iglesia oficialmente rechazó la doctrina de Desmond Ford, su escatología, es decir, su comprensión profética. Desmond Ford aplicó el santuario solo al pasado. Él dijo, oh sí, el santuario fue contaminado por la desecración de Antíoco Epífanes cuando él ofreció un cerdo sobre el altar del sacrificio. Ahí fue que el santuario se contaminó. La profanación y el cuerno pequeño él lo veía como Antíoco Epífanes, un general seleucida del imperio griego en aquel entonces, 2 siglos antes de la venida de Jesús. Pero ¿saben qué es lo triste? Que algunos, no voy a decir oficialmente la iglesia, pero algunos teólogos, bueno, muchos teólogos, han dicho, bueno, Desmond Ford se equivocó en el santuario, pero en la doctrina de la salvación no se equivocó. Y siguen repitiendo las mismas ideas de la salvación de él. Ahora, Desmond Ford, si usted lo escucha, claro, él lo tiene todo en inglés, déjenme decirles qué brillante era ese hombre. La primera vez, y les hago una confesión acá pública, la primera vez que yo lo escuché me movió el piso profundamente. Y yo dije, un momento. Yo tuve que detenerme. Yo recuerdo que mi esposa estaba preocupada porque yo andaba escuchando a Desmond Ford, porque yo dije, bueno, hablan de él, yo quiero tener mi propia opinión de quién es él. Y él tiene una serie antigua, está en YouTube. Estaba en VHS y la subieron al YouTube, que fue su serie sobre el libro de Romanos, mi libro favorito. Entonces yo dije, quisiera saber qué enseña él sobre el libro de Romanos. Fue un hombre brillante, como 2 doctorados, un doctorado en oratoria, otro doctorado creo que en teología sistemática, una eminencia. La forma en cómo habla, los argumentos te cautiva. Es muy, yo creo que la parte de la oratoria le ayudaba mucho a presentar el mensaje. Y yo me di cuenta después de escucharlo a él, que me movió de esa manera, yo me di cuenta, yo necesito estudiar, porque estos argumentos son sólidos. Luego me di cuenta estudiando que su conclusión sobre la salvación estaba en armonía con su conclusión sobre el santuario. Es decir, porque él era un teólogo sistemático, aún en el error él estaba consistente. Más consistente que incluso algunos teólogos de nuestra iglesia, que tratan de mezclar y meter a la fuerza una teología evangélica con una teología adventista. Pero Desmond Ford abiertamente dijo, no, esto es. Y él sistematizó una doctrina evangélica, negando el santuario y dando una opción distinta en cuanto a la doctrina de la salvación. Por ejemplo, Desmond Ford cree en la justificación forense. Les hablé un poco de eso, ¿recuerdan? Cuando yo soy perdonado, solo soy declarado justo, no soy hecho justo. Entonces la base de mi salvación solo es la declaración de que soy justo. El santuario destruye esa doctrina, porque nosotros vemos que en el atrio no solamente hay declaración de justicia en el altar de sacrificio, pero hay regeneración en el lavacro. ¿Okay? Y Tito 3, del 3 al 5, habla eso en el contexto de la justificación, que cuando somos perdonados también hay un nuevo corazón y un nuevo nacimiento. Eso les estoy dando un ejemplo de cómo al rechazar la doctrina del santuario me puede llevar a una comprensión errónea aún de la doctrina de la salvación. ¿Bien? Hermanos, por eso necesitamos conocer nuestros pilares. El santuario sirve como un modelo teológico para integrar las doctrinas adventistas. Ahora les leo esta cita de El conflicto de los siglos, la página 419. Conflicto de los siglos, página 419. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Cuál fue lo que reveló al pueblo adventista, lo que aclaró
el chasco de 1844, y también mostró el conjunto armonioso de verdades que fue el santuario. Y hago énfasis en esta expresión, todo un sistema de verdades. Es como una cadena que conecta todo. El sábado lo encontramos en el santuario. El estado de los muertos lo encontramos en el santuario. El mensaje de los tres ángeles lo encontramos en el santuario. La ley lo encontramos en el santuario. Todos los mensajes distintivos y nuestras doctrinas que nosotros creemos, las encontramos en el santuario. Ahí encontramos la mayordomía cristiana, todas las ofrendas, ¿sí? Allí nosotros encontramos también la doctrina del juicio, ¿ok? La doctrina de la entrega total a Dios. Todo eso lo vemos allí en el santuario. Por eso, de manera especial, la doctrina del santuario está bajo ataque, aún hoy. En el otro poder, página 53, esto es lo que predijo la sierva del Señor. Ella dijo, en el futuro se levantarán engaños de toda clase y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción, ni una clavija, importante esto, ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Wow, noten lo que ella acaba de predecir acá, de que no hay santuario. Ellen White está diciendo que el enemigo, parte de las herejías que el enemigo iba a introducir en medio de nosotros es la doctrina que no hay santuario. Es decir, negar el santuario, tanto su existencia literal en el cielo como algunas de las verdades del santuario. Y luego ella añade, este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación de la fe. ¿Lo estamos viendo? Hace unos meses atrás a nuestra iglesia donde yo estaba antes, nos llegó un libro en formato electrónico de un teólogo muy renombrado. No voy a decir el nombre, estamos en las cámaras, no vale la pena quién es. Y él comenzó a mandar este libro a todas las iglesias del área. El libro básicamente era una presentación apologética en contra de 4 o 5 de las 28 creencias que tenemos. Es decir, este teólogo ha dedicado, él ahí presenta en su introducción, él dedicó varios años entrevistando y estudiando los casos de personas que habían dejado la iglesia adventista. Y preguntaba, en la parte del estudio que él hizo es, ¿usted por qué dejó la iglesia adventista? Y entonces en la mayoría de las personas habían sido con problemas con algunas de nuestras doctrinas, que ellos no estaban de acuerdo con esas doctrinas. Había un grupo muy pequeño, y esto me sorprendió, la mayoría dejaba la iglesia era porque no tenía amigos o cosas como esas, pero la gran mayoría que deja nuestra iglesia es por asuntos doctrinales. Y entre esas de las doctrinas, la principal por la cual la gente difería era la doctrina del santuario. Otra era el don profético, otra era el milenio. Me sorprendió que hay gente que tiene problema con la doctrina del milenio. No recuerdo cuáles eran las otras dos. Entonces, me sorprendió que alguien a esta altura, que estuvo en nuestra iglesia, grabó muchos programas en nuestra iglesia, ahora esté promoviendo esto, pero me sorprendió también el estudio, que la gente está teniendo hoy problemas con la doctrina del santuario. Quizá algunas de sus iglesias nunca llegará a esto, pero es bueno que sepamos, porque si esto llega a llegar a su iglesia, usted ya sabe, ¿ok? Ellen White predijo que es en este punto donde habría una desviación de la fe. En la misma página del otro poder, página 53, nos dice, Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación. Otro poder, página 54, sé que la cuestión del santuario, tal cual como la hemos sostenido durante tantos años, está basada en justicia y en verdad. Y luego ya dice, el enemigo es quien desvía las mentes de este asunto. Ahora,
últimamente se han propuesto otros pilares del adventismo. Pues hay un movimiento creciente donde algunos dicen, no, es que si nosotros seguimos con nuestra posición, entre comillas, ortodoxa, no vamos a ser relevantes a este mundo postmoderno en el cual estamos viviendo, contemporáneo. Así que necesitamos redefinir un poco lo que creemos para que nuestra iglesia tenga un mensaje más, quote, amigable. Quiero citar en los pocos minutos que tengo Fernando Canale, del libro de la visión al sistema, terminando la tarea de la teología bíblica y sistemática adventista. Note lo que él dijo, durante la segunda mitad del siglo XX, el adventismo evangélico rechazó la doctrina del santuario porque contradecía su comprensión teológica de la justificación por la fe, extraída del sistema protestante de teología. En consecuencia, abandonaron la interpretación historicista de la profecía de los pioneros. ¿Sí? Desmond Ford se convirtió en preterista, todo lo aplicó al pasado. La doctrina del santuario y la comprensión de la salvación como proceso histórico. En pocas palabras, este sector del adventismo se convenció de que la interpretación profética y la comprensión escatológica de la teología de los pioneros estaban equivocadas. Ahora, la crisis llegó a un clímax en el año 1999, cuando un renombrado teólogo con el nombre de Fritz Guy publica un libro que se titula en inglés Thinking Theologically, Pensando Teológicamente, donde él revela o propone un nuevo modelo de hacer teología, donde él dice que no podemos solamente usar la Biblia como nuestra única fuente autoritativa, pero también él promueve, la Biblia ya no le llama la Biblia, sino el Evangelio, y luego él dice el contexto cultural o la cultura y la herencia adventista. Es decir, él dice, sí, la Biblia es una de nuestras fuentes, pero debo considerar la cultura también. La cultura, y yo creo que hay que considerar la cultura, ¿ok? Pero él elevó la cultura y él elevó la herencia adventista al mismo nivel de la Biblia, con la misma autoridad teológica. Vamos a hablar un poco más de eso en la siguiente presentación, de cómo aceptar este modelo lleva a muchas tendencias hoy en nuestra iglesia, en algunas partes de nuestra iglesia, como el pluralismo teológico, porque si mi experiencia también es autoridad, entonces yo puedo elevar mi experiencia a una autoridad teológica. Negación, por ejemplo, de algunos pasajes de la Biblia que no son científicamente correctos. La creación en 7 días literales. No, científicamente esto no es correcto, pero como hay que considerar el contexto cultural y ahí se incluye la ciencia, pues si la ciencia dice que no, entonces yo debo reinterpretar el Génesis, los 11 primeros capítulos. Estamos entendiendo cómo si yo cambio la base, entonces lo que yo construyo sobre eso va a ser defectuoso. Muy bien, así que ese es el desafío que hoy como iglesia tenemos. Vamos a continuar hablando acerca de esto en el contexto de la defensa de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí una vez más. Un feliz sábado y que sigan disfrutando de la programación. Les aconsejo todo lo que ustedes escuchen. Por favor, ustedes mismos estúdienlo por su cuenta. Todos nosotros tenemos nuestros blind spots, no lo vemos todo. Así que Dios les bendiga, que sea con ustedes en la siguiente sección.